No, la Contraloría generalmente cuando produce fallos o informes genera mucha controversia, pero eso no es una preocupación que le asista a la Contraloría por dos razones. En este caso, primero porque las cifras con las que se construyó este informe las entregó completamente las diferentes CPS, lo que significa de que si la información no es cierta, ahí había una falsedad en documento. Y lo segundo, la Contraloría todos los informes los hace basados en las obligaciones que tienen los contratistas o los contratantes en el marco de la ley que está vigente. Por lo tanto, este informe recoge esas dos premisas. Primero, la información que suministran las entidades y segundo, los elementos jurídicos que están hoy vigentes que ponen en evidencia una situación que la Contraloría ha concluido ayer. Nosotros nunca hemos afirmado que no hayan deudas. Hemos dicho que, como lo dijo la Corte, los presupuestos máximos tienen unas deudas que el gobierno tiene que pagar por 3 billones de pesos. El informe no lo contradice. Segundo, hemos afirmado que existen pasivos en las cuentas y en los balances de las EPS por 25 billones, que ha sido el producto sobre el cual se ha arrastrado la deficiencia en la financiación de la salud. Pero también hemos dicho claramente la necesidad y la importancia de revisar aquellas prácticas en las que las EPS están incumpliendo los requisitos que la ley establece para que operen el sistema de salud en Colombia, como la constitución de reservas técnicas, la liquidez, el capital mínimo de trabajo. Entonces nosotros no podemos cambiar la ley para favorecer o para tener, digamos, satisfechos a un sector de la población, porque la Contraloría es un órgano técnico y cada semana vamos a estar sacando o produciendo informes que seguramente a un sector de la población les parece, a otro no. En conclusión, mi respeto al expresidente Gaviria y a todos los expresidentes que se preocupan por temas del país, pero esta entidad se pronuncia sobre lo que la ley establece y sobre los insumos que entregan los vigilados por este órgano de control. Justo en estos momentos se encuentran en el departamento de La Guajira funcionarios de la gerencia y están viajando unos funcionarios del nivel nacional para verificar el estado de los carrotanques. Vamos a levantar testimonios con la comunidad, se van a hacer unas pesquisas con el fin de obtener mayor información de lo que ha pasado en este contrato, y por supuesto ya se pidió la información oficial a la unidad de gestión del riesgo de cuáles son los mecanismos y las condiciones en las que se estructuró este contrato y si efectivamente el contratista tenía las condiciones para efectuar o poder ejecutarlo sin ningún inconveniente. Esas primeras investigaciones, ¿a qué apuntan, Contralor? Hay unas denuncias que se conocieron públicamente, primero sobre la capacidad que tenía el contratista de ejecutarlo, segundo sobre la financiación propia que pudo haber tenido para poder disponer de los equipos, y tercero, si estos equipos se están utilizando para lo que se contrató, que es brindarle el servicio y el suministro de agua a las comunidades en el departamento de La Guajira, o si hay una agenda distinta de uso de estos equipos. Por eso el trabajo en campo y el levantamiento de testimonio es fundamental para desvirtuar o afirmar cualquiera de estas denuncias que han existido. La semana pasada lo anunciamos y expresamos claramente que el decreto inicial que había pedido el gobierno para liquidar el presupuesto estaba contradiciendo las normas del Estatuto Orgánico de Presupuesto, en el sentido de que la reglamentación, que es la que hace el gobierno a través de decreto, debe ser una fiel copia del presupuesto aprobado en el Congreso de la República, que es quien realmente aprueba el presupuesto general de la Nación. Yo conversé con el ministro, le hice también ver, tanto oficial como telefónicamente, el error en el que estaba incurriendo el gobierno. Hubo un nuevo decreto, pero nos asiste una preocupación, y es si ese decreto deroga al anterior o este decreto lo complementa, porque tendríamos entonces que utilizar los dos decretos para poder liquidar el presupuesto de una entidad. Segundo, es claro que las partidas globales no pueden constituirse en un mecanismo potestativo para ejercer la ejecución del presupuesto, porque tendríamos que, para su liquidación, expedir cada vez un nuevo decreto y convocar el CONFIS o los mecanismos que establece la ley para que se puedan aprobar estas partidas, y eso retrasaría, le colocaría menos velocidad y eficiencia a la ejecución del presupuesto. Por lo tanto, hacemos un llamado para que se acuda al mecanismo ordinario establecido por la ley, tanto para la liquidación del presupuesto en el decreto como para el uso de los mecanismos que permitan su rápida ejecución. Hoy el país necesita
una ejecución eficiente y efectiva del presupuesto general de la Nación para que se reactiven algunos sectores de la economía como la construcción, como el de la infraestructura, como el de la vivienda, que son sectores que ayudan no solamente a generar empleos directos, sino que también mueven mucho el capital y hace que la economía se dinamice de manera rápida y resiliente. A SEMI 3 mensajes. El primero de ellos, la Contraloría produce sus informes de manera independiente. Si ellos tienen que cuestionar algo, a la Contraloría nos tenían que indicar cuál información de la que dijimos es imprecisa, que además se basa en la información registrada por ella, para nosotros poder tomar las medidas judiciales que sean necesarias por falsedad en documento. Segundo, a quien tiene que preguntarle por la superintendencia si hay una inconsistencia o no, es directamente a ellos. Y lo tercero, nosotros hemos creado todas las mesas de trabajo para construir y producir esta información. Ahora, si hay un incumplimiento de ley y de requisitos que establece la ley, no puede ser el órgano de control el responsable de que ASEMI, que representa a las EPS, esté defendiendo un informe que lo que dice es, la ley establece que las EPS para operar deben hacer A, B y C. Si eso no es lo que nos gusta a los colombianos, porque nos parece injusto, porque está fuera de contexto o porque no obedece a una realidad del sector, pues cambiemos la ley, pero la Contraloría todo lo que hace y sus pronunciamientos están basados en las leyes que se encuentran vigentes. De hecho, se encuentra en estos momentos aquí en la Contraloría la directora o la representante de ASEMI. Yo le he pedido a la Contralora Delegada de Salud que por favor le pida que toda la información que quiera entregar la suministre de manera oficial, porque no queremos ningún riesgo en el uso de la información en la medida de que nosotros al único sometimiento que estamos hacia la veracidad de la información que hemos publicado, por lo tanto no queremos entrar en controversia, sino reiterar que este informe lo que tiene que servir es de insumo para que el país entienda que hay unas cosas que tenemos que revisar de manera detenida para que se mejoren. No estamos diciendo que el sistema de salud sea un fracaso en Colombia, sino que debe aplicársele algunos ajustes para que sea mucho más eficiente el uso de los recursos públicos que se hacen en el sector. Hay muchos mecanismos para mejorar la eficiencia. Por ejemplo, hay médicos que ordenan a un paciente otro laboratorio porque quizás no le parece que ese laboratorio es el mejor. Entonces, ese tipo de decisiones que se pueden ajustar rápidamente pueden hacer mucho más eficiente el uso de los recursos. Que lo que la Contraloría está dando es un insumo para que el país, para que el Congreso, para que el gobierno puedan saber dónde hay dificultades, deficiencias que puedan ser susceptibles de una mejora en una reforma o en un debate que el país considera hacer desde la academia o desde el legislativo.